Hola, bueno, me presento. Mi nombre es Micaela Krenz. Soy residente actualmente de tercer año de la residencia de Bioquímica Clínica y en esta oportunidad les voy a presentar el Ateneo correspondiente a mi rotación por el Banco de Sangre, Tejidos y Biológicos de la ciudad de Posadas. El tema que elegí para este Ateneo es el anti-M del sistema MNSS. Bueno, como para introducirnos un poco en el tema, vamos a empezar a ver algunas características del sistema MNS y para ello nos remontamos a la historia de este sistema sanguíneo, donde vamos a 1927, cuando Landsteiner y Levin descubrieron la presencia de anticuerpos contra los antígenos M y N al inmunizar conejos con glóbulos rojos humanos. Entonces, de esta manera, el sistema pasó a denominarse sistema MN. Luego, 20 años más tarde, en 1947, Walsh y Montgomery descubrieron el antígeno S en Australia, conformando así el sistema MNS. Y luego, en 1950, Levin y colaboradores encontraron el anticuerpo contra el antígeno S minúscula, para que luego, en 1953, Wiener detectara el anticuerpo contra el antígeno U, que es de alta incidencia. Y bueno, deciden incorporarlo a este antígeno al sistema MNSS, dado que habían comprobado que en todas las células que presentaban el antígeno U negativo, también lo eran para el antígeno S y el S mayúscula y el S minúscula. En cuanto a características de este sistema sanguíneo, tenemos que se caracteriza por tener 46 antígenos, dentro de los cuales los de mayor incidencia son el M, el N, el S mayúscula, el S minúscula y el U. Y hoy día ya en la bibliografía se habla de que este sistema posee hasta 50 antígenos. Por lo tanto, es considerado el segundo en diversidad, superado únicamente por el sistema RH. Al resto de esta constelación antigénica de antígenos de menor incidencia, Sanger y Reis decidieron denominarlos como antígenos satélites, y que surgen de la recombinación, es decir, del propio proceso de Crouzin-Over, que se da justamente, se dan mutaciones que generan a esos otros antígenos. Y bueno, y en cuanto a la ubicación de este sistema, ¿dónde lo vamos a encontrar? Bueno, son característicos de los eritrocitos y de las células precursoras en médula ósea. Y ahora, dentro de ese eritrocito, si recordamos cómo se conforma la membrana, es una bicapa fosfolipídica que tiene proteínas integrales, en este caso es la helicoforinas. Estas helicoforinas tienen un dominio transmembrana y en el dominio exterior es donde poseen a los sistemas antigénicos. En este caso, la helicoforina A alberga al antígeno M y al N, y la helicoforina B al S grande, al S chica y al U. Bueno, como para completar la definición de este sistema antigénico, vamos a definirlo como el sistema número 002, que como podemos ver, acá es lo que les mencionaba, donde se ve a este sistema conformando parte de los eritrocitos. Y en cuanto a los genes que lo codifican, son el GIP-A, el GIP-B y el GIP-E, que están ubicados en el brazo largo del cromosoma 4. En este caso podemos ver la frecuencia antigénica teniendo en cuenta, en este caso, la variación en cuanto a raza, donde podemos ver que tanto para la raza blanca como para la negra, los de alta incidencia tienen porcentajes similares, es decir, que son justamente los más frecuentes en la población, a diferencia de los de menor incidencia que no llegan a porcentajes ni siquiera del 1%. Entonces, a todo este sistema antigénico
donde tenemos a todos los antígenos de menor incidencia, como el Hill, el Dantu, el Stones, todos estos pasaron a conformar parte del sistema Miltenberger. Y como todo sistema sanguíneo, se define por sus antígenos y también por sus anticuerpos. En este caso, los anticuerpos del sistema MNS se caracterizan por ser naturales y también de origen inmune. Los naturales, en este caso, son el anti-M y el anti-N, que sus características es que son anticuerpos de tipo frío, es decir, de tipo de aglutinina fría, que no generan reacciones hemolíticas, es por eso que no tienen importancia clínica, dado que no están involucrados en la reacción hemolítica, la reacción hemolítica a la transfusión, ni tampoco son causantes de la enfermedad hemolítica del recién nacido, y que son en su mayoría anticuerpos del tipo IgM, y que rara vez van a fijar complemento. Luego tenemos el anti-S mayúscula, el anti-S minúscula y el anti-U, que son anticuerpos de tipo inmune, es decir, que se van a originar por una sensibilización del paciente, y que estos anticuerpos sí son del tipo calientes y que ahí sí ya pasan a tener una importancia clínica, dado que pueden estar implicados en reacciones hemolíticas a la transfusión o también una enfermedad hemolítica del recién nacido. Y ahora sí, paso a presentar el caso. En este caso, el caso que elegí corresponde a el área de inmunohematología. Con respecto a los datos del paciente, bueno, se trata de un paciente de sexo masculino de 57 años de edad, domiciliado en la localidad de Oberá. Este paciente ingresa al servicio de emergencia de la ciudad de Oberá, trasladado por ambulancia el 18 de febrero del corriente año. ¿Cómo se encontraba el paciente al momento de su ingreso? Bueno, él se presentaba con un collar cervical, presentaba también tabla espinal, si bien estaba vigil y lúcido, tenía múltiples politraumatismos, dado que había sufrido un accidente de tránsito, y presentaba también un traumatismo en miembro inferior izquierdo con deformidad e intenso dolor. Al momento del ingreso del paciente, a él se le realiza una radiografía que evidencia que presentaba una fractura de fémur izquierdo. Entonces, para ello se decide internarlo al paciente. Entonces, ahí tenemos que el paciente, para su internación se programa, para su cirugía se la programa el día casi un mes después, que era para el 13 de marzo de 2023, y en ese momento el servicio de traumatología, para poder llevar a cabo esta cirugía, solicita al banco de sangre de Oberá 2 unidades de glóbulos rojos que deberían ser, por supuesto, compatibles para el paciente para poder llevar a cabo esta cirugía. Entonces, al momento de realizar este estudio, el área de inmunohematología detecta la presencia de anticuerpos irregulares, y ante este resultado lo que hacen es derivar esa muestra al Banco de Sangre Tejido Biológico de la ciudad de Posadas, para complementar los estudios y confirmar, por supuesto, esta presencia de anticuerpos irregulares, continuar los estudios y permitir detectar el anticuerpo que estaba interviniendo en el caso de que así fuera. Y mientras tanto, al paciente se le detiene esa cirugía, o sea, se aguardan sus resultados para el ingreso a quirófano. Entonces, cuando viene toda solicitud de estudio inmunohematológico al área de inmunohematología del Banco de Sangre de Posadas, siempre debe venir acompañado con una ficha, en este caso con las determinaciones realizadas por el servicio derivante, que en este momento al paciente se le había realizado la determinación de grupo y factor, que tenía como resultado que era un paciente de tipo 0 negativo, y bueno, se le habían hecho los anticuerpos irregulares con el panel 1 y 2, es decir, que este paciente presentaba anticuerpos circulantes, y también se le realiza la prueba de CUMS directa, que evidencia que no tenía anticuerpos fijados a sus glóbulos rojos. Entonces, la determinación que se le desea repetir al paciente era la identificación de los anticuerpos irregulares. Y siempre es importante para todos estos casos de estudios inmunohematológicos tener en cuenta antecedentes personales del paciente. Por ejemplo, en el caso que están embarazadas, si tuvo embarazos previos, si tuvo un aborto, o transfusiones, porque todos estos son motivos, o sea, transfusiones previas, porque justamente todos estos son motivos de inmunización de un paciente.
Bueno, en este caso, como era un paciente de tipo masculino, lo que se toma en cuenta es si el paciente tenía transfusiones previas, que bueno, para este caso el paciente relata que él no sabía si había recibido alguna transfusión tiempo atrás. Entonces, ¿cómo empezamos con estos estudios? Bueno, en este caso siempre lo que se hace es determinar justamente el labo directo, el labo inverso y el factor RH. Cabe aclarar que bueno, la muestra que utilizan en estos casos es la sangre entera obtenida con EPTA, donde cuando llega esta muestra al área lo que se hace es centrifugarla para poder obtener eh, el plasma y separar por supuesto el paquete globular, porque para eso va a ser justamente el paquete globular va a ser utilizado para el labo directo y el plasma va a ser utilizado para el labo inverso. Y también, bueno, mencionar que si no fuera plasma se podía utilizar también suero, que sería lo ideal, por supuesto, para aquellos pacientes que tengan algún anticuerpo contra el EPTA, para que no genere ningún tipo de interferencias. Y bueno, y después otra cosa que también es importante aclarar es que, bueno, estas determinaciones pueden ser realizadas tanto de manera manual como de manera automatizada. En este caso, como el banco de sangre tiene todos los insumos, lo que se realizó esto es toda la largada en el equipo. Ellos tienen dos equipos automatizados, uno es el Eritra y el otro es el Guadiana. En este caso, bueno, las determinaciones fueron largadas en el Eritra. Y para ellos contamos con tarjetas, que en este caso es esta tarjeta que nos permite a nosotros determinar el grupo, en este caso si es A, si es B. Luego tiene un control, que es el AB, que esto permite, es como más un control interno, porque en el caso de que dé positivo para A o para B, esta también tiene que dar positivo. Después tiene la determinación del RH, que en este caso determina también el D variante, es decir, que nos permite determinar si el paciente es un D débil o un D parcial, pero no nos permite diferenciar entre ellos. Y bueno, luego nuevamente un control y luego el labo inverso, que en este caso es lo que yo les decía, es que se utiliza el plasma suero del paciente. El labo inverso, para el caso del paciente, esta es una representación fotográfica de lo que arroja el equipo, el resultado, que bueno, en estos casos siempre es importante cuando se da una reacción positiva, es decir, la aglutinación, como en este caso, nosotros registremos la cantidad de cruces que nosotros observamos, porque a veces el equipo puede arrojar como una cruz o dos cruces y para nosotros la intensidad de aglutinación es más fuerte o menos fuerte, dependiendo, puede llegar a ser 3 o 4 cruces, cuando por ahí el equipo lo asigna como a una cruz. Entonces siempre está bueno chequear esto, hacer la observación visual. En este caso, esto bueno, era el resultado del paciente que, bueno, como podemos ver, A y B no aglutina, entonces es un paciente de tipo 0, el RH le da negativo, o sea, no formó ninguna aglutinación, por lo tanto el paciente es un paciente de tipo 0 negativo, que, bueno, en cuanto a los anticuerpos inversos, reaccionó con el reactivo alfa y beta, por lo tanto es un paciente que tiene, por supuesto, anticuerpos contra el antígeno A y contra el B. Luego, también se le realiza la determinación del fenotipo. Para el fenotipo también tenemos las tarjetas que podemos utilizar, que estas son la tarjeta de Fenoquel, que para este caso tenemos otra vez para determinar el RH y luego el fenotipo. Este fenotipo que, como sabemos, tiene para determinar el C grande, el E grande, el C chica y el E chica. Y en este caso lo que arroja el resultado del paciente es, según Fisher-Ray, este fenotipo es el C chica, E chica. Y bueno, para luego determinar este fenotipo siempre hay que determinar el genotipo RH más probable, que en este caso no es nada que haya que saberse en memoria, sino que tenemos tablas para determinar esto. Y a partir de allí nosotros buscamos para la raza, según la raza, vamos a buscar teniendo en cuenta en este caso su grupo sanguíneo que era 0, nosotros tenemos para los 0 negativos y después tenemos para los negativos, perdón, y para los positivos. En este caso su RH era negativo, por lo tanto buscamos, según Fisher-Ray en este caso, que su genotipo más probable es la combinación de C chica, D chica, E chica. Y según Wiener, la combinación es el R chica, R chica. Y
Luego lo que también es importante registrar es la frecuencia de ese genotipo en la población, que eso también está incluido acá en la tabla, de acuerdo a ese genotipo que nos dio más probable, ese genotipo que nos dio el paciente, ver cuál es la frecuencia. En este caso el del paciente, por suerte, era uno de los más frecuentes en la población. Y bueno, complementando este estudio también es importante determinar el antígeno KEL, que es uno de los justamente los más inmunogénicos. Entonces a este paciente, en este caso, no había problemas porque le dio el antígeno KEL negativo. Ahora, con respecto a los anticuerpos irregulares, se realiza la detección de estos anticuerpos con también tarjetas, en este caso son las DG GEL-CUMS, que nosotros contamos para este caso con reactivos que son de tipo serascan-diana que, no consisten que consisten en una suspensión de células de donante humano del grupo 0, que están suspendidas 0,8%, tamponadas con conservante, y que tienen determinantes antigénicos más significativos en la mayoría de los sistemas de grupos sanguíneos. Esto vale aclarar que se puede realizar tanto con este kit comercial como también se puede realizar con un pool casero, que bueno, en este caso el banco de sangre siempre prepara sus pools buscando la mayoría, o sea, la mayor frecuencia que puedan de antígenos, y son los encargados justamente de proveer al interior, porque en el interior se realizan las determinaciones en pruebas con tubos, es decir, con todo el lavado de los glóbulos rojos, la observación visual de esa aglutinación. Entonces, bueno, eso es importante también destacar que siempre está esa búsqueda de encontrar la mayoría de los antígenos para poder armar ese pool. Pero bueno, en este caso utilizamos tanto el pool 1 y el 2, y para el paciente nos da una fuerte aglutinación en este caso, eh, ambas, tanto con los dos paneles, los dos pools, nos da una reacción positiva, y en este caso esta es la ficha con la que uno debe comparar estos resultados que obtuvo para ver cuál es el sistema que está involucrado. Siempre hay que tener en cuenta que dependiendo el lote de estos viales que uno utiliza, coincida con la ficha para hacer la comparación. Porque puede pasar a veces que se nos termine este pool y nosotros vamos y usamos con la misma ficha que estábamos utilizando anteriormente, y no, esto puede variar teniendo en cuenta el lote, entonces siempre hay que hacer la identificación con esta ficha teniendo en cuenta el lote del pool que utilizamos. En este caso, esta es solamente es una imagen representativa de la ficha para hacer la identificación, que puede darnos, por ejemplo, si son para los dos viales positivos, podemos ver que puede ser, por ejemplo, para el D, puede ser para el QEL celano del QEL, puede ser el M del sistema MNS, el N del sistema MNS, el S también. O sea, acá podemos dirigirnos hacia cuál puede ser, o sea, podemos tener una orientación, pero no saber cuál anticuerpo específico. Entonces, para ello recurrimos a la identificación con este panel de 11 viales. En este caso es el Videnticera Diana, que también lo tenemos de manera comercial, es también una suspensión de células humanas de grupo 0, y que una vez que nosotros hacemos la identificación, siempre tenemos que observar el grado de aglutinación que tiene, o sea, el grado de aglutinación para cada uno de los viales, y registrar, y ahí empezar a comparar. Entonces empezamos descartando siempre por los negativos, suponiendo que el paciente para el vial 10 tenía un positivo, vamos a ir descartando todos aquellos que sean negativos. Y así vamos descartando, y de esa manera llegamos a una coincidencia. En este caso, para el paciente, lo que se realiza es una identificación de un halo anticuerpo que era de tipo IgM, dirigido hacia el antígeno M del sistema MNSS. Y en este caso, este anticuerpo fue activo a 37 grados. Entonces ahí está el problema, porque si bien recuerdan, cuando les mencioné la característica de los anticuerpos de este sistema, el M es un anticuerpo de tipo frío. Entonces acá está el problema para el paciente, porque no se le puede transfundir ningún tipo de sangre que tenga antígeno M positivo, porque los va a hemolizar todo. Entonces habría que buscar uno que no tenga el antígeno M, que también es uno de los más frecuentes en la población,
Y después el otro inconveniente, que en este caso es el cero negativo. El cero negativo siempre es especial, tanto por donante, porque es justamente el dador universal, y después como receptor también, porque solamente puede recibir de un cero negativo. Entonces ahí sumamos que este paciente solo puede recibir cero negativo, que puede recibir, tiene que recibir una unidad que no tenga el antígeno M. Y bueno, y teniendo en cuenta también que el cero negativo, las personas cero negativas son las menos frecuentes en la población. Y bueno, y recordar también por qué nosotros llegamos hasta acá, porque justamente al paciente necesitaban, habían solicitado de traumatología 2 unidades de glóbulos rojos para poder intervenirlo quirúrgicamente. Entonces ahí es cuando se realiza la prueba de compatibilidad mayor, en este caso la compatibilidad mayor porque el paciente necesitaba unidades de glóbulos rojos, pero después también existe la prueba de compatibilidad menor, que es cuando necesitan componentes como ser el plasma. En este caso, bueno, al paciente para realizarle esta prueba de compatibilidad lo que necesitamos como nosotros tenemos acá para realizar en equipo, necesitamos, bueno, la tarjeta, esta tarjeta que son inertes, que son la DGG el CUMS. Después también necesitamos, bueno, una muestra de plasma o suero del paciente, es decir, del receptor, y una bolsa de sangre a transfundir del posible donante. En este caso, bueno, de la bolsa de sangre uno toma una pequeña cantidad, que en este caso es de la tubuladura, se puede utilizar con esa cantidad de muestra suficiente, y en este caso se utilizaron para compatibilizar 9 unidades de glóbulos rojos, como bien había mencionado, que eran cero negativos. Bueno, entonces lo que nosotros buscamos es que en este caso no haya ningún tipo de aglutinación, porque eso es lo que va a implicar que esa unidad es compatible. Esto en este caso es una imagen representativa nada más, pero al compatibilizar las 9 unidades con el paciente se obtuvieron este tipo de resultados, este tipo de reacciones. ¿No? Pero es así, que implicaban que había una aglutinación. ¿Esto qué significa? Que esas unidades no eran compatibles. Entonces, las 9 unidades que se probaron resultaron incompatibles con el paciente. Pero bueno, para la suerte del paciente, desde la localidad de Oberá informan que habían encontrado una unidad compatible y entonces derivan esto para comprobarlo al banco de sangre de Posadas y bueno, resulta que sí, el paciente se encontró una unidad compatible para este paciente. Entonces, a partir de este resultado, el 3 de abril de este año, el paciente ingresa a quirófano para llevar a cabo su cirugía. Eh, pero bueno, el momento de la cirugía, también es importante aclarar que el paciente no necesitó esta transfusión de sangre, por suerte, y bueno, no es que no sirvió de nada todo esto que se realizó, sino que nos queda como conclusión. Justamente la importancia de estos estudios inmunohematológicos para saber que justamente conocer mi perfil, saber que no hay otro como yo, también esta comunicación entre tanto el banco de sangre de Oberá como el de Posadas para un fin común, que era el paciente, encontrarle una solución a lo que estaban pidiendo para hacerle la cirugía al paciente, porque justamente no sabíamos si lo iba a necesitar o no, pero siempre lo ideal es que se tenga en el caso de que así se requiera. Y bueno, y después también el historial, que en este caso el paciente se queda con un historial para futuros requerimientos, porque como dato de color también vale aclarar que este paciente en el último tiempo había tenido, perdón, muchos accidentes, entonces no sabemos cuándo va a necesitar verdaderamente una transfusión, entonces ya tiene estudiado todo su perfil y a su vez también tenemos estudiado a su posible donante. Entonces ya está en este caso registrado. Y bueno, y después también hay que aclarar que en estos casos también es importante por ahí saber que existe otra alternativa que podría ser, por ejemplo, una transfusión autóloga. En este caso significa que el paciente es su propio donante, pero para estos casos, por supuesto, se requiere que el paciente se encuentre en buen estado de salud y sobre todo que tenga una hemoglobina superior a 11 gramos por decilitro. Y bueno, y algo más que me pareció importante incorporar en este Ateneo, correspondiente a mi rotación, es el NAT. ¿Qué es el NAT?
Justamente el NAT es la detección de ácidos nucleicos que se realiza en el área de inmunoserología del Banco de Sangre de Posadas y que la técnica que se realiza para esta detección es la PCR real time. Esta PCR, bueno, se realiza en el equipo COBAS de la versión 2.0 de Roche, que, bueno, primeramente se hace toda la preparación del pool y luego se coloca esos pools en este equipo para que ahí ocurra todo en este sistema cerrado la amplificación y se haga la detección de los agentes que en este caso se buscan, que son el HIV, el virus de la hepatitis C y el virus de la hepatitis B, que obviamente en estos casos arroja los resultados como detectable o no detectable, que es lo que a nosotros nos importa. ¿Por qué? Porque nosotros no buscamos hacer diagnóstico con esto, sino que el objetivo de esta determinación de NAT es reducir el periodo de ventana, que es justamente ese periodo desde que ocurre la infección hasta que empiezan a aparecer, o sea, que empiezan a, a denotarse los primeros marcadores serológicos que son detectados por nuestras pruebas de serología en el laboratorio. Y esto que nos permite a nosotros es, a reducir ese periodo de ventana, aumentar la seguridad transfusional. Y bueno, también es importante tener en cuenta que la muestra que se utiliza para esta determinación es el plasma proveniente de los donantes, porque este estudio se le realiza a todos los donantes. Y en cuanto a bueno, esta nueva tecnología, es en realidad algo que se viene aplicando hace tiempo, que en el caso del Banco de Sangre de la ciudad de Posadas lo vienen implementando desde 2015, que bueno, no es nada obligatorio, pero sí tiene por ahí sus ventajas y desventajas, que bueno, eso por ahí era el fin de mostrar en esta presentación, que esto es lo que nos permite ver justamente que tenemos esa reducción del periodo de ventana, como vemos acá, empezamos a detectar en el laboratorio a partir de nuestras pruebas serológicas convencionales, pero el NAT nos permite reducir ese periodo y detectar estas infecciones un poquito antes, que, bueno, eso es súper importante para el paciente porque puede en este caso recibir una unidad que pueda ser reactiva y que, bueno, con el NAT, al detectarlo antes, evitamos justamente que esa unidad se transfunda. Lo que sí, por supuesto, no podemos evitar es el periodo de eclipse, que es ese periodo que se da inmediatamente a la infección, que bueno, esto no se lo puede evitar, o sea, con ninguna prueba de laboratorio, pero sí sigue siendo sumamente importante la entrevista que se le hace a todo donante para reducir este periodo de eclipse, porque de esa manera, mediante esa entrevista, el personal que está capacitado para realizar esta entrevista, lo que hace es poder bloquear esa unidad de antemano para que no sea transfundida, porque a veces vieron que muchos vienen a hacer una donación de sangre porque sospechan de que pueden tener alguna serología reactiva o porque saben que tuvieron alguna acción de riesgo. Entonces, por ahí a veces no está tan informado de ese punto y no saben que pueden ir a hacerse un laboratorio, extraerse un solo suerito y saber que a partir de ahí pueden detectar una serología en vez de venir a donar toda una unidad de sangre, pero también muchos lo hacen obviamente porque eh, vienen a donar por familiares, entonces está en ese caso, mediante la entrevista, poder detectar y bloquear esa unidad que pueda ser sospechosa de poseer alguna infección. Y bueno, y acá puse este cuadrito como para que veamos reflejado que justamente cuánto nos permite disminuir este NAT con respecto a nuestras pruebas serológicas convencionales. Que en caso de las pruebas serológicas nosotros las podemos realizar por distintas metodologías, puede ser por ELISA, puede ser por quimioluminiscencia, en este caso en el Banco de Sangre de Posadas, lo que se realiza es por la detección prosemia, es decir, em, la, la determinación por micropartículas, o sea, el inmunoensayo por micropartículas, que bueno, los días en función de las pruebas son muy similares, por eso puse, en este caso general, no puse destinado a ninguna de las pruebas específicas, y acá los de los NAT, el NAT largado con pool, y después el NAT que se le realiza a cada prueba, porque bueno, en este caso en el banco de sangre lo que se realiza es que eh,
se arman pools de 6 muestras, entonces a esto hace referencia y luego está la posibilidad de alargar ese NAT a cada uno de los donantes. Entonces ahí podemos ver que en el que más se ve reflejada esa disminución del periodo de ventana es en el de la hepatitis C, y que, bueno, eso es una ventaja justamente porque esta unidad que nosotros acá podemos bloquear en este periodo de tiempo, esa diferencia de tiempo, es una sangre que no se va a transfundir, una sangre que puede ser activa, entonces que ya sea el paciente sea inmunosuprimido, que se le dé un problema más a este paciente, sea un paciente inmunocompetente que no tiene nada y encima yo le sumo un problema, es súper importante justamente esto que nos permite el NAT. Y bueno, y después también otra de las ventajas que tiene es la de que en el caso, bueno, del banco de sangre es que mediante esta tecnología nosotros podemos evitar realizar, por ejemplo, la determinación del antígeno de la hepatitis C y del HIV. Entonces eso también desde cierto modo nos permite reducir los costos de estas determinaciones. Pero bueno, en cuanto a sus ventajas, por supuesto está que el NAT es altamente sensible y específico, nos permite acortar el periodo de ventana inmunológico, disminuir a su vez el riesgo residual y eso a consecuencia aumentar la seguridad de la transfusión. Pero también está el todo, como siempre, es a costo-beneficio, que el NAT es una tecnología muy costosa, que por ahí, como yo digo, es del primer mundo, porque obviamente todo lo que uno utiliza en la largada que realice, eso hay que descartarlo, no se puede volver a utilizar, o sea, sean los controles que se utilizan, todo eso ya no se puede reutilizar. Entonces siempre hay que tratar de optimizar al máximo la largada, por eso lo que se busca es al menos largar 120 donantes, entonces eso también está como planteado como una desventaja porque justifica siempre y cuando nosotros tengamos la cantidad de pacientes o la cantidad de donantes, mejor dicho, necesario. Porque justamente se necesitan altos volúmenes de colecta y más que nada, bueno, lo vamos a suplir cuando uno tiene las colectas que se hacen al interior, pero con el día a día uno tiene que siempre no llega a esos pacientes y tiene que juntar de 2 o 3 días para poder optimizar esta largada para no perder justamente y poder utilizar al máximo esos reactivos, bueno, los tips que entran también en esa largada. Entonces siempre está ese planteamiento de el costo y beneficio, pero que siempre desde el punto de vista de la persona que va a recibir esa unidad de sangre, cuanto antes yo lo pueda detectar, es una manera súper importante de evitar darle un problema más al paciente. Y bueno, y como para cerrar mi rotación por el banco de sangre, quiero cerrar con esta frase de Filippo Pananti, donde menciona que las buenas acciones refrescan la sangre y dan sueños felices. Gracias.